proyección financiera, lo que hace es, a partir de unos datos históricos, identificar un método que estadísticamente esté relacionando las variables y me permita poder calcular cuáles serían los valores de ingresos y de gastos para los próximos años. Esto se puede calcular para cualquier variable que usted tenga en un componente histórico. Es decir, si usted quisiera hacerlo, proyecciones para ingresos tributarios, para ingresos de industria y comercio, etcétera, para gastos de funcionamiento, cualquier variable que usted quiera desarrollar como proyección en un presupuesto, puede usar esta técnica de proyección. La lógica es que se va a crear algo que se llama la ecuación de proyección, que lo que hace es relacionar el comportamiento de unas variables independientes frente a una variable dependiente. Es decir, a esto se le llama generar un proceso de correlación para poder identificar cuál es el método más adecuado para hacerlo. Entonces, lo que nos está diciendo es que los datos que tenemos históricamente nos van a mostrar que puede existir un grupo o una agrupación de datos en el que se observa que hay ausencia de relación. Si ven que están como en el centro y no se sabe cómo están relacionados. Hay unos datos que tienen, como ustedes lo observan, si yo hiciera una línea imaginaria por la mitad de los datos, una relación lineal positiva, ¿sí lo ven? Creciente a medida que crece X, crece Y, por eso se llama relación positiva, o una relación curvilínea, en que en un primer momento crece, llega a su cumbre y decrece, como es el caso de comportamiento temporal de ingresos, creciente, decreciente. Esto, digamos que esto se crea con los datos históricos y lo que se hace es, a partir de esos datos históricos, calcular una pendiente y una ecuación que me permite a mí identificar cuáles serían los valores faltantes en estos periodos. ¿Listo? Eso se hace a través de algo que se llama el análisis de regresión. ¿Cuáles son los dos componentes fundamentales que debo analizar? El primero, ¿qué tipo de dependencia entre las dos variables existe? Es decir, relación positiva o relación negativa, también conocida como inversa. Si ustedes ven, esto es una ecuación lineal en donde dice A es un valor autónomo que me determina cuál es el nivel de crecimiento que no depende de otros factores, por eso se llama autónomo. Si ven el signo positivo, más, quiere decir que aquí la ecuación me muestra que hay una relación directa o positiva entre las variables. Si hubiese un menos, entendería que la relación es inversa, los puntos y la línea iría en una pendiente negativa. B es lo que se denomina la pendiente, que es el nivel de crecimiento que X le va a otorgar a Y. Por cada uno que aumente X, ¿en cuánto va a aumentar Y? ¿Listo? Entonces, lo que se hace es, perdón. Lo que se asume es aquí, entender cómo es la relación de esas variables. Ahora, esto es lineal.
Pero entonces la pregunta que se hace es, ¿y ese método en realidad es el más adecuado para hacer esa proyección? Porque también podría ser un método exponencial, logarítmico, polinómico, como en este caso, poli, miren, varias pendientes, variables, etcétera. Entonces, lo primero, ¿cuál es la relación de las variables? ¿Este signo es positivo o negativo? Entonces, lo que estoy diciendo es, a medida que pasa el tiempo, ¿se cree que va a aumentar los ingresos o se cree que van a disminuir? Segundo, ¿puede estimarse los valores de Y a partir de los de X? Entonces, ante cambios en X, ¿se puede decir cuánto cambia Y? Eso nos lo da la pendiente. Entonces, si aquí la pendiente es 0,7, diría, si X es 1, 1 por 0,7 hace que Y crezca 0,7. Quiere decir que la pendiente me va a decir cuál es el valor en el que X va a incidir en Y, en el que la variable independiente incide en la variable dependiente. Y algo que me va a decir la precisión tanto de la ecuación como del modelo es algo que se llama el R cuadrado, que es el coeficiente de correlación. Por lo tanto, ese nos va a dar tanto el método adecuado, si es una regresión simple, si es una regresión potencial, si es una regresión exponencial, logarítmica. Eso nos lo determina el R cuadrado, que se llama coeficiente de determinación. Profe, ¿y cómo sé dentro de todos esos métodos cuál debo escoger? Todas las ecuaciones van a tener un coeficiente de determinación, que nosotros lo llamamos estadísticamente el R cuadrado. Mire, R cuadrado. Ese R cuadrado tiene la posibilidad de adquirir valores entre 0 y 1, como si uno dijera entre el 0 y el 100%. Nos está diciendo, mire, lo ideal es que el coeficiente de determinación de las variables sea lo más cercano a 1. Es decir, que esté relacionando las variables en un 100. Si está cercano a 0, quiere decir que esas variables no tienen relación. Por lo tanto, pues no es el método más adecuado. Entonces, respuesta. El coeficiente de determinación me va a decir cuál de los métodos que acabo de mencionar con anterioridad, o el lineal, o el potencial, o el exponencial, o el logarítmico, es el más adecuado. ¿Cómo se escoge? Cuando ese valor R se acerca a 1. De esos métodos, el que más cercano esté a 1 será el que se escoja para hacer la proyección. ¿Listo? Y este es el procedimiento para hacerlo. Lo que se hace es que se toma la información estadística, se hace un gráfico, se agrega la línea de tendencia. Eso lo hemos hecho ya nosotros cuando hacemos los diagramas de dispersión. Agregamos la línea de tendencia e identificamos cuál es la ecuación y cuál es el R que nos va a permitir rellenar los espacios que nos hacen falta. Es decir, el pronóstico que se hace acá. Bien. A partir de esta presentación, comparto con ustedes ahora el Excel que vamos a trabajar. En este tenemos, primero, aquí hago una numeración de los datos. Como ustedes observan, nosotros tenemos la información de los ingresos de las operaciones efectivas de caja hasta el año 2018.
Lo que vamos a hacer es, con esta información de ingresos totales, hacer la proyección con cada uno de los diferentes métodos, ¿cierto? Por eso copio la misma información porque la voy a necesitar para hacer el gráfico de cada uno. Y dejo espacio para hallar los datos faltantes de 2019, 2020 y 2021. Asimismo, dejo el espacio para escribir el R cuadrado. Ese R cuadrado, no olviden ustedes que me va a determinar cuál es el método más adecuado para hacer la proyección de los ingresos. Y por supuesto haré exactamente lo mismo, pero ya no con ingresos, sino con gastos, para posteriormente hallar el déficit o el superávit, que no es más que, como ustedes lo saben, el resultado de la ecuación de las finanzas públicas, y por eso se termina con este tema. Ingresos menos gastos. Ya hemos trabajado y conocido todo lo referente a ingresos y gastos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular para ese municipio, a partir de la información histórica de ingresos y de gastos, cuál va a ser su déficit fiscal total para el año 2019, 2020 y 2021. Entonces, aquí les dejo, mostré en la presentación cuál es la metodología. ¿Esto va a cambiar alguna vez? No. Por lo tanto, si usted aplica la metodología de forma correcta, es un paso a paso. Si se lo aprende, nunca más va a cambiar. Entonces, tan solo es una ejecución de una metodología. Hacer la gráfica, hallar la ecuación y el R, desarrollar la ecuación y definir el método. Entonces, vamos a empezar. Como ustedes observan, empiezo con el método lineal. Esta información de la parte superior la voy a dejar para después traer aquí en la proyección el método que, según el R cuadrado, sea el más adecuado para continuar aquí con la proyección. Por ahora voy a hacer la proyección con el primer método que se llama lineal. ¿Cómo se hace? ¿Sí en qué dice primer paso qué? La gráfica. Por lo tanto, señalo la información que tengo de ingresos, miren, desde el 2000 hasta el 2018. Inserto una gráfica, puede ser lineal. Esta gráfica tan solo me va a servir para sacar la ecuación. No es necesario que la mantenga. Es decir, que es un instrumento para poder construir al final una ecuación y un R. Por lo tanto, si ustedes quieren, bueno, voy a dejar aquí para cuando ustedes vean cómo voy a copiar aquí. Listo. Entonces, ya saben de dónde viene esa información. Siguiente paso. Clic derecho, que esto ya nosotros lo habíamos trabajado. Y aparece aquí algo que dice agregar línea de tendencia. ¿Listo? Agregar línea de tendencia. Mírenla. Todo Excel tiene esa opción, agregar línea de tendencia. ¿Qué hago? Le doy clic. Se despliegan estas opciones: exponencial, lineal, logarítmico, polinómico, potencial, media móvil. Como ustedes observan, el método que vamos a trabajar es lineal, entonces observo que esté señalado lineal e incluyo aquí, voy a la parte inferior y digo que me presente la ecuación en el gráfico. Mire, acá está la ecuación. Esto nosotros ya lo habíamos trabajado, pero adicionalmente le digo que me presente el R cuadrado. Quiere decir que en Excel, y por eso es muy importante aprender finanzas en Excel, mire que Excel me calcula todo eso. Imagine donde usted tuviese que hacerlo manualmente. Tendría que conocer técnicas para hacer creación de ecuaciones a partir de datos históricos. En esta ecuación, como ustedes lo observan, tengo tanto la ecuación
como el valor del R, que me va a servir para definir cuál de los métodos es el más adecuado para desarrollar el proceso. Obligatorio, usted tiene que darle abajo presentar ecuación y presentar R. ¿Qué hago con esto? Copio la ecuación, le doy control C y la llevo a la casilla en donde voy a necesitarla hallar. Siempre voy a tener que resolver esa ecuación. Dice, y es igual a 12,43,3. Esto es la pendiente. Es decir, por cada uno que aumente X, Y crecerá en 12,433. Observen ustedes cuál es el signo que tiene. Menos, quiere decir que está diciendo que el ingreso de forma autónoma, este es el valor autónomo, va a decrecer en 600. Siempre ustedes van a desarrollar la fórmula. ¿Cómo se hace? Observen lo siguiente. Pues siempre tengo que quitar el Y para que me quede el igual primero. Quito el espacio entre el igual y el número. Y entonces me dice, y chic, es como si yo dijera chic igual, profe, y si la quiero escribir, bueno, escríbala. Chic igual 12,433. Ese X, en este caso lo que voy a quitar, lo quito, digo multiplicado por. Ese X en realidad es este dato que yo tengo arriba, el 20. Porque si ustedes ven, yo enumeré los datos. En este caso, el dato que quiero hallar es el periodo, el dato 20. Ya tengo hasta el dato 19. ¿Cuál quiero hallar? El dato 20. Entonces, siempre el X va a ser el siguiente dato o el dato que voy a hallar. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más. Escribir, Enter. Y aquí en Excel, con el método lineal, ya calculé cuál sería el ingreso para el año 2019. Desplazo hacia la derecha y tendría con el método lineal la proyección de ingresos hasta el año 2021. ¿Qué me falta escribir aquí? El valor del R. En este caso me dice que es 0,971. Ese valor es importante porque este me va a decir cuál de estos métodos que estoy hallando es el que me va a servir para hacer el proceso de proyección. Voy a hacer el siguiente método. Ya por supuesto no me voy a demorar tanto explicando cada paso, sino que lo voy a hacer mecánicamente. Y entonces voy a mostrar y me voy a detener en las diferencias que sean necesarias identificar. Ya hice el lineal, por lo tanto, ¿ahora qué sigue? ¿Se acuerdan los pasos? Graficar, hallar ecuación y R, desarrollar la ecuación, y eso se hace siempre. ¿Cuál sigue? Sigue el método logarítmico. Entonces, señalo los datos, hago la gráfica, lo que yo hice fue pasar los datos para que me caiga la gráfica. Clic derecho, ¿se acuerdan qué va? Agregar línea de tendencia. ¿Cuál método es? Logarítmico. Entonces señalo que sea el logarítmico. Voy a la parte inferior y le digo, presénteme la ecuación, mírela, ya apareció, y presénteme el R. Y como ustedes observan de una forma muy sencilla, ya tengo la ecuación, que la voy a copiar, control C, la llevo en donde debo hallar la nueva información. ¿Qué hago? Quito el Y y solo dejo que empiece el igual, quito el espacio entre el igual y el número, y me dice este valor por el logaritmo natural de X. ¿Qué tengo que hacer? Antes de la L, ponerle por. Y si ustedes ven, ahí ya me crea logaritmo natural. Si recuerdan ustedes con qué se reemplaza siempre el X, con el valor del dato que está en la parte superior. No es más.
chi igual el dato antes del logaritmo natural, el por, no lo olviden que generalmente olvidan esto y no les va a dar la ecuación. Enter y listo, miren. Tengo la proyección con otro método. Muy sencillo. ¿Cuál es el valor del R? En este caso, mire, el valor del R es 0,8188. Si tuviese que comparar entre los dos, por ahora el que más cercano está a 1 es el lineal, ¿cierto? Por lo tanto, ya puedo ir descartando el método logarítmico, porque el lineal tiene mayor valor cercano a 1. ¿Sí ven qué sencillo es desarrollar esto? ¿Cuál es la principal dificultad que generalmente sucede cuando desarrollamos este proceso? Que no sepan hacer esta ecuación. Por eso yo la explico una por una. Siguiente método, polinomial o polinómico. Agregar línea de tendencia. ¿Cuál señalo aquí? Pues polinomial. ¿Qué le digo? Presénteme la ecuación y presénteme el R. Tengo la ecuación, la copio, control C, la pego aquí en la incógnita, ¿cierto? ¿Qué hago ahora? Pues desarrollarla. Quito el y, dejo que empiece el igual, quito el espacio entre el igual y el valor. Dice, uy, profe, pero esto lleva con x al cuadrado, yo no sé hacer eso. Sí, usted ya lo sabe hacer porque lo hemos trabajado. Quita ese x al cuadrado, oprime la tecla algral que está enseguida del espacio, y se acuerdan que enseguida de la ñ, ahí como un gorrito uno lo oprime 2 veces. Si no lo oprime 2 veces, no le sale. Si usted está en un computador de mesa, lo único es que busca su teclado numérico y le pone el elevado. Quita 1. ¿Se acuerdan que dice elevado a la x al cuadrado? Entonces, señalo, perdón, aquí. Antes del elevado, voy a volverlo a hacer. Antes del elevado debo ponerle el por. Discúlpenme que ahí se me olvidó. Si quieren voy a dejarlo entre paréntesis para que lo recuerden. X, ahora sí, el x es el que va elevado a la 2. Entonces, al gral, la tecla enseguida la ñ 2 veces, o si está con su teclado numérico, el gorrito, y elevado al cuadrado. Mire, y así me queda. Este es el elevado al cuadrado. Entonces, quito el x cuadrado, si ustedes ven acá, después del 5 pongo el por, o después del valor que tengan ahí ponen el por, abren paréntesis, señalan el x y lo elevan al cuadrado. Después, ¿qué hago? Miren que aquí hay otro x. Pues lo quito también, le doy por, siempre porque se reemplaza la incógnita por el valor del dato. Enter. Y miren, esto es una maravilla en Excel calcular todo esto. Miren. Ya llevamos 3 métodos. En este, mire, el método da el 0,9742. Por lo tanto, si tuviera que comparar los 3, este sería el método que más cercano está a 1, porque supera el 9710. ¿Listo? Bien. Y voy a presentarles a ustedes el método final, que es el exponencial. Hago la gráfica, clic derecho, agregar línea de tendencia, busco exponencial, voy a la parte inferior, le digo que me presente la ecuación y el R. Ya me aparecen, ¿qué hago? Los copio, control C, llevo la ecuación acá y la desarrollo. Aparentemente, dice, uy, ¿eso qué es, profe? ¿Sabe qué? ¿Cómo hago? Es muy sencillo, siempre. Quito el y, dejo el igual, quito el espacio entre el igual y el número, y aquí me aparece algo que se llama el exponente. Antes de la E minúscula le voy a poner por, y a esa E le voy a agregar las palabras X y P. O puedo señalar esto con doble clic. O si usted agrega XP, mire, EXP y abre paréntesis, también le da. ¿Qué falta en este proceso? Quitar esa X que está ahí, mire, esa X que aparece allá. ¿Por qué la reemplazamos siempre? No olviden ponerle el por. Si usted no le pone el por, le va a dar error.
siempre la reemplazamos por el dato que hemos reemplazado a x. Y así me va a quedar esa ecuación. ¿Sí lo ven? Mire, chig igual el valor por exp, abro paréntesis, dejo el valor que me haya dado por x, cierro paréntesis. Y hemos hallado el tercer método de proyección. Si ustedes lo ven, pueden desplazar esto hacia la derecha. ¿Qué me falta copiar? El R. Este R es muy bajito, por lo tanto yo ya sé que hay un método que supera a los otros en ser el más cercano a 1. ¿Qué es cuál? Si ustedes observan, es este método, que se denomina el método polinomial o polinómico. Voy a quitar esta gráfica de acá. Por lo tanto, a la proyección voy a llevar chi igual el método polinómico. ¿Cuál es la explicación? Porque es el que más cercano está a 1 en el R cuadrado y por lo tanto es el que más está explicando el cambio que se da en el mismo. Entonces lo voy a dejar en amarillo para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque este se acerca más a 1 que los otros. Y quiere decir que ya tengo elaborada la proyección de los ingresos. Lo siguiente, pues, es hacer la proyección de los gastos. ¿Cómo se hace? Exactamente el procedimiento es el mismo. Por eso les digo, mire, si usted hace la gráfica, las ecuaciones y el R, desarrolla las ecuaciones, y cuando ya tenga todos los métodos desarrollados, pues define cuál de ellos es el más adecuado para hacer la proyección. Profe, si el método de los ingresos, el escogido fue el polinomial, ¿será que en el de los gastos también lo es? Puede ser que no. Puede ser que sea lineal o logarítmico. Eso lo define el R. Quiere decir que cada variable va a tener su método de proyección diferente. Si recuerdan ustedes cuál es la forma, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Gráfico. Pueden dejar cualquier gráfico. En este caso lo voy a dejar lineal también. ¿Qué se hace? Clic derecho, agregar línea de tendencia. ¿Cuál estamos haciendo? Lineal. ¿Qué le digo? Presénteme ecuación, presénteme R. Como ustedes ven, aparece. Esto ya lo voy a hacer más rápido porque es repetir lo que ya había hecho. Lo único que voy a hacer es mostrarles a ustedes cómo se halla. Listo. Aquí quito ese X por y señalo el 20 y Enter. Y ya tengo, como ustedes observan, el dato lineal. El R que me da es 0,9625. Enter. ¿Listos? Ya puedo borrar esto. Si ustedes quieren siempre hacer la gráfica y dejar las gráficas, lo pueden hacer. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué método sigue? El método logarítmico. Clic derecho, agregar línea de tendencia. Busco que diga aquí logarítmico. Profe, no me sale algún método. Quiere decir que no tiene ecuación ni R, por lo tanto no lo va a poder hacer. ¿Listos? Copio la ecuación, la llevo a la casilla para desarrollarla. Perdón, aquí la llevé a la casilla que no era, pero ahorita lo arreglo. Esto iba acá. Eso. Y este también. Bueno, aquí. Entonces, voy a desarrollar la ecuación. Quito el y, quito el espacio entre el igual. ¿Se acuerdan que antes el logaritmo natural que tenía que hacerle? Por. Vuelvo y lo digo, generalmente eso es lo que se les olvida y les da error. Señalo el X y listo, no es más, mire tan sencillo que es esto. Y entonces le dejo esto. ¿Cuánto da SR? 08113. Perfecto, muy sencillo. Esto no tiene complicación. Debemos identificar que lo estemos haciendo correctamente. ¿Cuál método sigue? El polinomial. Entonces agregar, línea de tendencia, digo que sea el polinomial, presento la ecuación, el R, copio la ecuación, que no los asuste una ecuación de estas, realmente lo único que hay que hacer es nuevamente lo que les digo, quitar el Y, antes del X cuadrado, aquí repito porque de pronto en el anterior me equivoqué para que quede claro, antes del X pongo el por, quito ese X y ese 2, abro paréntesis, ¿cuál es el X? El 20, bueno, el dato, el elevado al grado, enseguida le dañé 2 veces, quito una,
y es elevado al cuadrado, entonces pongo el 2. Si fuera elevado a la 3, a la 4, pongo 3, 4, etc. Y lo único que quito es ahora este x, le doy por, y señalo también el dato que quiero hallar, que es el dato 20. Y como ustedes observan, también tengo rápidamente esa información, desplazo hacia la derecha. En este caso me da el 0,9641, el método del R. Entonces, por supuesto, perdónenme, aquí pongo estos valores aquí, son 4. Por supuesto, aquí en este caso va liderando el método lineal. Y voy a hacer el último método de proyección. Clic derecho, agregar línea de tendencia. Perdónenme, aquí cambio la gráfica para que ustedes no se vayan a confundir. Listo, que es el exponencial. Entonces, clic derecho, agregar línea de tendencia. Reviso que me quede método exponencial, es muy importante que no se vayan a equivocar. Presento ecuación, presento R, como ya los tengo. Copio la ecuación, control C, la pego acá. Quito el Y, quito el espacio entre el igual y el número. Antes de la E pongo el por, a la E le agrego XP y abro paréntesis, o le doy doble clic, quito la X, pongo por, señalo el dato, cierro paréntesis, enter. ¿Sí ven qué sencillo? Ah, pero usted lo hace porque sabe, no, realmente esto nunca cambia. O sea, si usted lo aprendió una vez, ya nunca más va a tener que volverlo a aprender. Y dice que el R es el 0,8999. ¿Qué observan ustedes? Observan que ya puedo identificar dentro de los diferentes métodos que trabajé cuál es el que está más cercano a 1. Que en este caso, bueno, coincidió que era el método polinomial, miren, 0,9641. Ah, no, mentiras, discúlpenme. Hay un método que es el lineal, que está más cercano a 1, que es el 0,963. Entonces, bien, aquí sirve para ver que no tiene que dar siempre el mismo método. Por lo tanto, el método que voy a usar para hacer la proyección es el método lineal, porque es el que más se acerca a R. Y quiere decir que ya puedo hallar mi déficit o superávit fiscal. ¿Cómo hago? Ustedes pues ya lo saben, CHIC igual ingreso menos gasto, mire, ingreso menos gasto. Lo que hago es desplazar hacia la derecha porque ya tengo los tres datos y he hallado la proyección del déficit o del superávit fiscal. Y ustedes ya pueden graficar cuál sería la proyección de esos déficit o superávit fiscal, tanto los ingresos totales como los gastos totales. En esta gráfica lo que hago es incluir gráficos de ingreso y de gasto en una sola. Aquí los ingresos totales y las proyecciones. Arriba los gastos totales y las proyecciones. No olviden que si quieren unirlas, control C, pegan una sobre la otra y van a tener los dos gráficos en uno. Y también, por supuesto, voy a tener la proyección, que es lo que me preguntan, de el superávit o el déficit total. ¿Listo? Y como ustedes observan, esta es la forma en la que se desarrolla los métodos de proyección para finanzas públicas en Excel. Con esto finalizo este tema y espero que ustedes tengan